Bienvenidos a esta tercera clase de esta materia que es Historia y evolución de los juegos, subgéneros y formatos para la certificación de diseño y comercialización de juegos y videojuegos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En esta oportunidad vamos a trabajar el texto de Graciela James, o por lo menos algunos pequeños, sí. Este texto está compuesto de 18 ensayos. Ensayos breves, que parecen no ser capítulos, pero que finalmente tienen una concatenación. Entonces vamos a trabajar al menos 4 de ellos, que son fundar un orden, eh, provocar el caos, los pedagogos vienen marchando y hagan juego señores. Elegimos esos 4 capítulos, nos parece que sirven a los fines de este abordaje o este primer abordaje que estamos haciendo en esta materia sobre los teóricos y las reflexiones acerca del fenómeno lúdico como unidad de ingreso a la asignatura, ¿no? Cerraríamos la unidad con esta autora, una autora que ponemos para completar nada más y nada menos que los textos canónicos y fundantes de Johann Huizinga y Roger Caillois. ¿Y por qué ponemos a Graciela James? Podríamos poner a Munet, incluso se me ocurren otros autores de la tradición latinoamericana que también podrían estar aquí, pero bueno, el tiempo es corto, hay que seleccionar, hay que ser un buen antologista. Y Graciela James aparece como el secreto mejor guardado de los recreólogos que han sido quien en este país han atesorado su obra y la han divulgado al punto de que Espíritu Guerrero, esta tenaz editorial que desde hace algunos años está editando material vinculado con el fenómeno lúdico, ha tomado como parte de su catálogo, ¿no? Entonces, eh, decir que Graciela James es una persona que en su momento polemizó con buena parte de la escena de teóricos que trabajaban el fenómeno lúdico en nuestra escena intelectual, podemos decir, ¿no? Propia de la democracia. Digamos, ella, su primer trabajo creo que es la edición de su tesis de licenciatura, que es Juguetes y Jugadores, donde de algún modo ajusta cuentas con Platón, Huizinga, Caillois, Schiller y los máximos exponentes. Luego se dedica a reflexionar, hay 3 o 4 trabajos en los que ella continúa en esta búsqueda de elaboración de una teoría propia y finalmente en Juegos Inocentes, Juegos Terribles, este texto de 1997, decíamos ganador del Premio Nacional de las Artes a Mejor Ensayo de aquel año, va de algún modo condensar buena parte de su cosmovisión, digamos, y de su teoría, que hay que entenderla como una integralidad, pero que no se presenta como tal, se presenta de un modo quizás más fragmentario, aunque guarda una potente coherencia interna. Yo pensaba que estaba a medio camino entre los textos postmodernos propios de los postestructuralistas, que siempre parecen una especie de red de conceptos que uno puede rastrear. Uno cuando lea Foucault se da cuenta que tiene que leerlo en extenso para intentar aunar a qué se refiere con un montón de sus conceptos, ¿no? Finalmente hay una lógica subyacente, pero que es presentada de modo fragmentario, de modo quizás hasta desorganizado, contra los pensadores positivistas más tradicionales, o porque no los escolásticos, que eran profundamente ordenados para pensar y para desarrollar su pensamiento. Bueno, en Graciela James hay algo parecido a esto último, a que parece que habla de muchas cosas al mismo tiempo y parece que no tuviesen que ver, pero sí me parece que hay incluso una mayor solidez en sus conceptos de base, solo que presentado bajo juegos retóricos propios me parece, de su pasión por la literatura. Entonces hay que decir que buena parte del valor de este libro radica en la potencia de sus exposiciones. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que la forma está por sobre la esencia, pero sí que la esencia llega con mucha más potencia, como un cross a la mandíbula, diría Cortázar, a partir de cómo ella lo expone. Por lo tanto, esta clase de hoy, que es un intento de glosar las ideas principales de estos ensayos, va a ser un poco deslucida, incluso a riesgos de deslucir las propias ideas de Graciela Janes, porque vamos a reponerlas en la medida en la que podamos desglosarlas y explicarlas un poco, desprovistas de estos juegos formales tan efectivos que ella
y su maravillosa pluma ponen en juego en este texto. Así que, bueno, esto por un lado. ¿Qué decir? Em, habría que ver, habría que ver en estos 4 episodios cómo esta lógica subyacente parecen hacer saga. El texto empieza con algunos ensayos que trabajan esta idea de los juegos como mundos autónomos. Hay que decir que ella pareciera suscribir las tesis básicas de Huizinga y de Calua, pero llevarlas a un punto de refinamiento, en donde a partir de algunos planteos o algunas afirmaciones de estos autores, ella elabora como una suerte de profundización, si se quiere, más refinada, mejor destilada y más explicativa de por qué estos fenómenos, ¿no? La idea de los mundos autónomos, la idea esta que está en la definición canónica de juego de Johann Huizinga sobre cómo el juego funda órdenes, ella lo va a recuperar y básicamente va a decir que es esta pulsión que tenemos los hombres que no toleramos, que no soportamos, que no podemos vivir en el vacío, en el caos, en un lugar inhabitable. El hombre, para habitar el mundo, requiere fundar órdenes. Y los juegos son, poco como Huizinga trabaja esta idea, los modos sobre los cuales el hombre opera simbólicamente sobre el mundo. Puede recortar, puede pensar ciertas operaciones a partir de las cuales genera reglas que lo llevan a concebir esta idea de cosmos, ¿no? Sobre el que habitar. Esta es un poco la idea subyacente. De hecho, todo el comienzo de fundar un orden trabaja sobre esta idea de la necesariedad de las reglas para el juego como el juego para el hombre en tanto modo de poder habitar el mundo. No me quiero detener en esta suerte de idea de que es a través del juego que se ordena el mundo, porque eso es cierto, pero al mismo tiempo los juegos aparecen bien delimitados del mundo. Y esto es una idea en la que ella insiste. Leía, por ejemplo, hoy algunos textos de un ensayo anterior. Leía Jugando en la casita, por ejemplo, es un texto que empieza diciendo: jugamos para evadirnos de las cárceles cotidianas, el momento histórico que nos toca vivir, el país, la ciudad, la familia, el trabajo, nuestras máscaras. El picadito del fútbol los viernes por la noche, la interminable partida de ajedrez o la cita de honor en la mesa de póker son muy importantes, porque los juegos son zonas de fuga, planes de evasión, vehículos en donde estamos momentáneamente a salvo, en tránsito a ninguna parte, en cierta manera, libres. Es decir, desde su cosmovisión, los juegos son momentos de escape o de evasión, mundos alternativos que nos permiten volver a habitar el mundo de la vida terrena. Esta idea de lo sacro y lo profano. Dualidad que va a acompañar la obra de ella, o que va a ayudarnos por lo menos a entender esta concepción occidental, binaria, sobre este péndulo que se mueve entre el caos y el orden, el futuro y el pasado, lo imaginario y lo real. Son nociones que nos ayudan a ordenar o a entender cómo ella va a trabajar el fenómeno lúdico. Entonces decíamos, en fundar un orden, ella va a decir que todo juego requiere reglas. Esto parece una obviedad, pero sabemos también que, por ejemplo, si nos acercamos a los teóricos más canónicos, hay un momento de libertad, la paidía, o paidá, donde parecería que no hay reglas o las reglas están por hacerse. Bueno, ella va un poco no digo negar, pero sí va a decir que aún el juego libre o sin reglas establece reglas, ¿no? Hay un momento en el que decidimos qué jugar. Y de hecho los juegos que no tienen reglas requieren la puesta de acuerdo de sus participantes previa para ahora sí asumir reglas.
Entonces ella pone en entredicho esta idea del juego como libertad. Dice, no es lo primero que aparece cuando uno en un taller sobre juegos pregunta con qué asocian el juego. La gente lo suele asociar con momentos de risa, de entretenimiento, de festividad, de libertad. Escasa vez alguien dice de reglas, de normas. Y sin embargo todo juego tiene normas. El jugador busca la norma y se subsume a la norma. Esta subsunción a la norma, esta subsunción voluntaria es lo que hace posible el juego. Esa es un poco la idea madre. No hay juego libre, entonces en todo caso hay búsqueda de normas hasta que la norma aparece, ¿no? Estamos jugando y dale a qué, y dale a qué, y dale a qué esto, hasta que estamos de acuerdo en qué es esto. Y esto establece la norma. Esta es un poco la idea. De hecho, y para enfatizar esta idea que quizás juega un poco o rima con esta concepción de Calois sobre los mundos autónomos, el juego de llaves, ¿no? El juego como una esfera de autonomía, la idea de que los juegos son momentos de plenitud, de libertad y de justicia, porque la norma es justa para todos. La norma hace realidad la justicia, que es casi una utopía de las sociedades humanas. Entonces, de un modo maravilloso, crea una constelación donde dice que el paraíso, el juego y la utopía son parte de la misma cosa virtual, imaginaria, no existente, pero que necesitamos para poder habitar el mundo, ¿no? El paraíso que nos expulsó. Entonces, una idea de un lugar maravilloso al que deberíamos volver. La utopía como ese futuro anhelante, quizás el retorno al paraíso, ese lugar de plenitud y de justicia, y el juego como ese ardid a partir del cual vamos a transitoriamente regresar a paraísos o habitar la utopía, porque podemos entrar y salir. Todo jugador, a partir de instituir reglas, puede habitar este pequeño cosmos que es el juego, que hace constelación con el paraíso y con la utopía, ¿no? Mundos virtuales, imaginarios, de plenitud y justicia que nos damos para poder habitar el mundo. Entonces, bien, decíamos que está la norma, y la norma supone consensos establecidos con los otros para saber cómo, qué, cuándo se juega esto. Si no supiésemos cómo se juega, estaríamos nuevamente en el caos. Y no solo en el caos, sino probablemente en el mundo del terror y el autoritarismo. Porque si no hay normas, ¿cómo jugar? Y entonces el ejemplo de Lewis Carroll, de la reina de corazones, y de cómo esta reina quería que todos jueguen un juego, y a todo el mundo mandaba a cortarle la cabeza, porque desobedecían las normas que solo ella conocía. La arbitrariedad del tirano, que impone normas de juego que cambian todo el tiempo, porque quiere solo el gozo de imponer su voluntad, y no se puede, no hay modo de desplegar una partida justa. Esta es un poco la idea, una idea que empieza a aparecer como metáfora política. Esto me parece a mí muy interesante, quizás ni siquiera es el tema que nos convoca, pero hay ahí en ella cierta idea de republicanismo en tanto normas que nos ponen a salvo y que permiten o habilitan la posibilidad del juego. Con normas claras todos podemos jugar. Normas claras que además salvaguardan o sostienen un solo tabú, que es la supresión del otro. Lo que no deben hacer las normas es permitir la supresión del otro. Deben todo el tiempo operar para que el otro también esté en juego. Porque la supresión del otro implicaría un mal entendimiento de la idea de rival, que es una cosa que ella va a trabajar. ¿Qué son los rivales? Son los hermanados por el río. Las tribus rivales son tribus que viven a la orilla del río. Y son hermanas porque son hijas del mismo río y deben establecer acuerdos de cómo utilizar el agua porque si no no hay forma de convivencia posible, porque no se puede vivir en guerra y no se puede vivir en el caos. Entonces, las normas nuevamente operan allí para hacer la subsistencia posible. La rivalidad tiene que ver entonces con poder darse una competencia con el otro reglada o conforme a reglas que ofrecen ciertas garantías, la no eliminación del otro, la posibilidad de tener al otro en juego, el estímulo de estar jugando y de que vamos a jugar contra un otro que justamente en ese acto de existir, estar y sostener nuestro juego no es un rival, sino es un hermano, o las dos cosas. Un rival siempre es un hermano, ¿no? Esta idea un poco es la que ella viene a reponer. Dice, esta idea que hace posible el juego, la lúdica, es la idea que
las sociedades humanas deberían asumir, porque cuando no la asumen, se someten al caos, del autoritarismo, del fascismo, ¿no? Incluso me parece que es muy interesante esta antropología política subyacente a la idea de la lúdica que ella despliega. Decíamos también que ella va a trabajar, bueno, esta idea de la necesidad del orden, pero asumiendo que todo juego funda un orden autónomo, un orden para sí, un orden que el juego se da a sí mismo y que vale para la autonomía de los mundos conjurados por el juego. Decíamos también que este orden se funda necesariamente sobre el caos. ¿Mm? Y aquí hay una... Esto es el capítulo provocar el caos, ¿no? Esto debe provocar. ¿Por qué? Parte del versículo bíblico donde el Génesis establece que el caos se mecía sobre las aguas y la palabra divina ordena el mundo. Bien. Es decir, antes de todo ordenamiento, antes de la construcción de un cosmos que habitar, uno debe permitir el caos. ¿Y qué es el caos? El caos es el vacío. El hombre no puede habitar en el vacío y por eso funda un orden. Pero debemos asegurarnos de que efectivamente haya vacío para poder fundar ese orden. Porque cuando nos permitimos dejar allí donde queremos fundar un orden todos los detritos del orden previo, tenemos problemas. ¿Y a qué se refiere ella con esto? A la gente que no puede dejar de pensar en lo profano, en los imperativos del mundo, del trabajo, de la moral, y no le permiten jugar. No puede jugar, no se puede permitir jugar. Y acá me parece que sobrevuela una cuestión que profundiza en los pedagogos vienen marchando, que tiene que ver con la moralina de época. Es decir, en lugar de dejar que los chicos jueguen, nos empezamos a evaluar qué tan sano, qué tan eh, bueno, positivo, conveniente es que los chicos jueguen con determinadas cosas, ¿no? Y esas cosas son los tabúes de la sociedad. Bien. Entonces la violencia aparece como indeseable y aparece esta diatriba sobre cómo hay que generar juegos que no tengan elementos de violencia, ¿no? Hay extensa literatura pedagógica sobre el asunto, ¿no? Yo he llegado a escuchar discursos, bueno, hay teóricos que hablan de esto, sobre cómo la competencia reproduce las normas del neoliberalismo y bla, 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 bla. Y quizás los rivales solo quieren jugar, quieren el agón de poder medirse y de poder saber en este ardid que es la construcción de una competencia, un juego, quién ha sido más virtuoso. Y nada más. No hay un afán de reproducir una sociedad de la competencia y la exclusión mercantil. Me parece que ahí operan los fantasmas de quienes no pueden jugar. No pueden, por un momento, sacarse de la mente sus fantasmas, sus prejuicios, sus prenociones, su ideología y poder hacer que el juego suceda. Esa es un poco la invitación, me permito interpretar, de Graciela James cuando dice que los niños y los ancianos son los más proclives a poder jugar, pero la gente de mediana edad es la que más atestada está de prejuicios, de prenociones, de estas cosas que arrastran del mundo de la vida cotidiana y que todo el tiempo están observando y queriendo intrometer o reintroducir en sus horas de juego. Ese hacer vacío implica poder jugar con un montón de cosas que son tabúes, efectivamente. Poder jugar con la violencia, poder jugar con la muerte, poder jugar con elementos que no son bienvenidos o no son graciosos en la cotidianidad del mundo profano, pero que en la dimensión lúdica, en la hora de juego, en el círculo mágico, pueden aparecer allí para que podamos tramitar las pulsiones que todos tenemos, podamos enfrentarlos, verlos a la cara, sacarlos afuera, exhibirlos y exonerarnos de ellos. Es un poco esta la idea. Y estas reflexiones son lo que han logrado mucha inquietud en su momento de parte de ella, porque cuando toda la pedagogía se ponía moralista y empezaba a señalar con qué era o no era conveniente jugar, ella decía, dejen jugar a los niños en paz, dejen jugar a los chicos en paz. Decíamos, en provocar el caos, la invitación es a poder quitarnos de la cabeza todas estas cuestiones que nosotros señalamos. Ustedes piensen que ella está viviendo fines de los 90, en mundos
sospecho que son la creme del debate académico, filosofía y letras, donde empezaban a asomar estos discursos que hoy, desgraciadamente, son un poco moneda corriente, ¿no? Hoy vivimos una suerte de neomoralina, que como la moralina anterior, siempre en nombre de eh, las buenas intenciones y de proteger a las víctimas de algo, se arroga la potestad de señalarle las agachadas a los demás, señalar, acusar, prohibir y proscribir. Hoy se dice cancelar, pero básicamente es esta moralina de vuelta, ¿no? Esta moralina es la que ella advertía ya. Por eso al principio de Los pedagogos vienen marchando, los dos ejemplos que va a poner, o tres que va a poner, tienen que ver con el feminismo y tienen que ver con el ambientalismo, ¿no? Este paroxismo de las buenas gentes que están en contra de las malas gentes, ¿no? Porque en el fondo nadie puede dejar de suscribir una causa como la igualdad de género o como la lucha contra la contaminación medioambiental. Pero decir que de un lado está todo lo bueno y de otro lado todo lo malo, y si no suscribís a los dogmas, ella dice dogmas, que empiezan a aparecer, uno ya es parte de lo malo, ¿no? Estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Bueno, ¿quién puede dejar de suscribir eso? El tema es que ella ve ahí la moralina de época con un marcado corte de clase, esto lo dice muy bien ella, ¿no? Las clases medias, informadas, ¿no? Que leen artículos pseudocientíficos y los vulgarizan o los banalizan en 4 o 5 eslóganes a los que hay que respetar como un dogma sagrado, son las que lentamente van corroyendo las buenas causas y van haciendo inhabitable el mundo, asfixiante, al punto de que todo objeto cultural, en el caso de ella, los juegos y los juguetes, caen en esta suerte de pesquisa para ver cuándo están, de algún modo u otro, transgrediendo las normas que hacen a las buenas gentes. Lo que se solía decir políticamente correcto, ¿no? La corrección política, que es la gran preocupación hoy de las sociedades anglosajonas, sobre todo, que es de donde importamos toda esta basura nosotros, ¿no? De la recepción anglosajona de los pensadores franceses. Bueno, que llega a través de eslóganes y los lobbies, ¿no? Que operan todo el tiempo sobre el mundo académico y que los medios de comunicación, ¿no? Que es donde uno puede leer toda esta seguidilla con marcado corte de clases medias, intentan disciplinar al sujeto popular en base a lo que se debe y no se debe hacer, al punto de, o al paroxismo de, suponer que hablar con la lengua en la que nos han educado nuestros padres y apelar al inclusivo masculino empieza a ser parte del lenguaje que excluye, ¿no? Según bajan los manuales de ONU y demás cuando hablan del lenguaje no sexista. Entonces, en este paroxismo, ella lo ve venir muy tempranamente. Estamos hablando de que ella escribió esto en el 97. Dice, bueno, estas son las culturas de consumo, de los sectores medios que se creen informados y empiezan a legislar, regular y moralizar el espacio. Dejen a los niños jugar, no se metan. Ella dice incluso, y esto es muy interesante, que la única restricción que debiera haber por parte de los padres sobre el juego de los niños es la restricción espacial. No espacial, horaria, temporal. Es decir, el espacio de tiempo a partir del cual hay que hacer obligaciones, hay que hacer las cosas de la vida y después hay que ir a jugar. Entonces, no puede estar jugando todo el tiempo si hay un tiempo para jugar. En el tiempo en el que se juega, bueno, que los chicos jueguen a lo que sea. En el tiempo en el que se llevan a cabo o se acometen las tareas de la vida cotidiana, se cumplen con obligaciones. Y eso es algo que ella lo reitera muchas veces. El juego como espacio de autonomía, esta idea que leíamos al comienzo sobre el espacio de evasión, la conjura de mundos alternos, ¿no? Que no debe estar viciada del mundo cotidiano. Ella se agarraría la cabeza cuando si viera las redes sociales y cómo estamos gamificando todo el tiempo y estamos jugando a juntar corazones que dejamos temporalmente o entre paréntesis hasta la próxima vez que volvamos a agarrar el móvil y no tenemos ni una vida real ni una vida lúdica por separado, sino que están imbricadas todo el tiempo y no nos permiten el espacio de evasión y el espacio de realidad, sino que es una continua enajenación, ¿no? Esto es un poco lo que ella veía como profundamente nocivo, porque tiene que ver, sí, con la manipulación
que la sociedad capitalista hace de esto, ¿no? Ella lo menciona con los juguetes. Dice, bueno, se nos vende la liberación feminista en la Barbie, cuando en realidad lo único que se hace es expulsar a las niñas de su espacio de juego con muñecas. Ahora la Barbie resulta que es una mujer empoderada, ¿no? La Barbie es azafata, la Barbie... bueno, todas las tareas o las ocupaciones que no tienen que ver con los delirios de los niños cuando juegan con sus muñecas. Porque incluso ser mamá o no ser mamá era un delirio de los niños. Pero esto es la vida adulta, ¿no? De la mujer empoderada. La moralización de cómo debieran ser las cosas según los adultos y no los niños jugando. Desatando su libido, su deseo, a riesgo de que pueda ser denunciado como reproductor del orden social. Bueno, eso se ve después, pero mientras tanto se juega, ¿no? Entonces, generar el caos tiene que ver con poder habitar, no habitar. Para poder habitar el vacío hay que fundar órdenes, pero esos órdenes deben fundarse sobre un vacío preexistente, hay que sacar los prejuicios, la moralina, las prenociones. Con esto no estoy diciendo que no haya moral, sino moralina, que es otra cosa muy distinta. ¿Mm? Ahí entramos en una discusión. Schiller, a quien ella sigue, dice que el juego no tiene moral y también lo dice Huizinga, ¿no? Dice, no tiene que ver ni con la verdad ni con el bien. Tiene que ver con el goce estético, ¿no? Bueno, esto. En el juego eso vale. No para la vida quizás, pero en el juego eso vale. En el juego se puede jugar con cualquier cosa. Con la muerte, como lo señala cuando habla de cómo los monstruitos, ¿no? Aparecen ahí para mostrarnos los límites entre la vida y la muerte. Un mundo que todo el tiempo expulsa a la muerte a otro lugar, no quiere ver los cementerios, no quiere ver a los muertos, no quiere ver nada. El juego los pone ahí y los niños juegan con monstruitos, ¿no? Con calaveras, con zombies, con monstruos que los padres miran con sospecha porque suponen que ahí hay violencia y otro tipo de cosas, y los niños escenifican esas cuestiones que la cultura profana no les permite tramitar como inquietud. Entonces, hay, bueno, otra cosa que aparece que quizás no tiene tanto que ver con lo que nosotros estamos trabajando acá, que es con la idea del juego, es la idea del juguete. Juguete devenido bien suntuario, devenido icono de estatus, con lo cual hay que acceder a ciertos juguetes y esos ciertos juguetes suponen una acumulación de estatus, porque son juguetes prestigiosos, y dejan de ser juguetes porque para ella el juguete más puro es aquel que puede fungir como cualquier cosa. Una escoba, una pelota, se puede usar para muchas cosas. Ahora, un juguete, mientras más lujoso es, mientras más determinado está, mientras más parece ser un personaje de alguna franquicia que puede hablar o decir ciertas cosas y ciertas cosas no, es menos juguete. Bueno, yo creo que tiene razón, pero que también operan otras pulsiones respecto de esos bienes suntuarios, ¿no? Opera el coleccionismo, opera cosas que hemos visto nosotros en las dinámicas, ¿no? Y también opera el fetichismo, sí. Tema extenso que no trabajaremos acá, pero que tiene que ver con las denuncias sobre el fetichismo provienen de Marx y de Freud. Justamente, dos judíos, ¿no? Y eso tiene que ver con la tradición semítica y la denuncia a la idolatría o la alienación de que el objeto se haga sujeto y el sujeto se haga objeto. Es lo que opera ahí. Hasta un punto el fetiche nos atraviesa. Hay que ver cuándo el fetiche deja de ser sano, porque hacemos de los objetos sujetos y de los sujetos objetos. Tema extenso que se los dejo para que ustedes lo investiguen. Pero en todo caso, me parece que es interesante algo que va a decir sobre la invasión cultural o el colonialismo, ¿no? Ella dice que antiguamente veíamos la invasión cultural cuando los juguetes que nos aparecían tenían que ver con cowboys, tenían que ver con vaqueros, tenían que ver con... dice, los chicos se vestían en un cumpleaños de indios y era de indios pilas rojas, no de indios nativos. ¿Por qué? Porque nos llegaban estas representaciones, estos juguetes por Hollywood, luego por la televisión, y no pareceríamos tener demasiada noción de ello. Sin embargo, el cyborg, que ya no remite al pasado, sino al futuro, aparece más cómodamente en la incertidumbre de países como la Argentina, cuyo presente son siempre estertores. Entonces, los fantasmas del futuro de otras naciones parecerían no afectarnos demasiado y quizás incluso pasar más desapercibidos que los procesos de aculturación que venían con los cowboys y los vaqueros. Yo agregaría acá, y me parece interesante este debate, que tiene que ver con dónde opera o cómo opera la fantasía o los mundos fantásticos, ¿no?
Por ejemplo, se supone que Argentina no tiene un pasado medieval. Y digo se supone porque la verdad es que nosotros somos descendientes del Imperio Español que al momento de la conquista es- o pasaba o atravesaba el proceso de su baja edad media. Y cuando uno piensa en otros países exportadores de fantasy, en clave fantasía medieval, ¿no? Como Estados Unidos, uno ve que son países que tuvieron tanto medioevo como nosotros. Sin embargo, ellos reconocen en su pasado inglés elementos que banalizan, que vulgarizan, que carnivalizan, ¿m? En lo que podemos llamar toda la cultura dungeonera, ¿no? Dungeons and Dragons es un poco eso, es la forma carnivalesca en la que los norteamericanos que no vivieron el medioevo asumen la tradición céltica anglosajona. ¿M? Nosotros, que hemos cortado todo lazo con nuestra hispanidad, gracias a la generación del 80, no pareceríamos tener referencias de la Edad Media desde donde agarrarnos para pensar una fantasía medieval. ¿Mm? Habría que agregarle además que el gótico operó en los países anglosajones como una suerte de rescate romántico de un pasado medieval, imaginado o imaginario. Mientras que España no tuvo gótico, por motivos teológicos y antropológicos que serían muy largos de desarrollar, pero que en todo caso no entró con tanta fuerza ese tipo de fantasía para el mundo hispanoamericano, ¿no? Pero que, ¿y por qué digo todo esto y doy vuelta con todo este rodeo sobre el colonialismo y la culturación? Porque a veces noto muchos compatriotas intentando llevar adelante proyectos ficcionales muy vinculados a la imaginería anglosajona. Y a mí se me aparecen dos preguntas muy grandes. Primero, ¿cuánto sabes de eso? ¿Cuánto sabes? Digo, quiero decir, eh, ¿cuán- ¿cuánto dominás ese tipo de recursos retóricos, estéticos, narrativos, como para construir un verosímil que a vos te cierre, o a los propios, ¿no? Porque a mí me parece medio como el tango en japonés, un argentino haciendo fantasía medieval. Y también, cuán creíble es para lo que probablemente vos percibas que es un mercado global. Eso. Me parece que hay un error recurrente, que es no ver o no entender que uno debería buscar una imaginería propia, ficcional propia, fantástica propia. Que hay poco, es verdad, por muchos motivos, que hay poco, pero que hay. Y que si no hay que inventarlo. ¿No? La saga de Liliana Bodo, por ejemplo, es el gran ejemplo de esto. ¿No? Esta suerte de Tolkien precolombino que ha construido Liliana Bodo, que es maravilloso, eh, y que me parece incluso mucho más verosímil para nosotros como audiencia, aunque seamos un mercado pequeño, cuando uno está pensando escalar mercados de videojuegos, por ejemplo, pero que es un mercado de base, y también mucho más atractivo y exótico para el mercado global. Hay gente que vive, esto me lo comentan algunos amigos que frecuentan el mundo de los juegos de rol, por ejemplo, de venderse como los latinos del rol, ¿no? Entonces producen juegos indie, venden PDFs y demás y te hacen los gauchos con D&D que acá nos darían mucha risa y que nadie ni siquiera sabe que existen, pero ya se venden como la rareza. Hay un mercado ávido y predispuesto a consumir otro tipo de ficciones que no son las de sus latitudes. Tengo el caso de un amigo también que ha hecho un juego llamado Buenos Aires Noir, que me dice que ha tenido cierta aceptación en algunos ámbitos como Alemania, porque hay una imaginería sobre Buenos Aires, eh, sobre la ciudad, por ejemplo, que quizás no es la que tenemos nosotros, pero que desde otras latitudes se ve con curiosidad. Entonces me parece que, digo, ya nos alejamos mucho de James al decir todo esto, pero que pensando en lo que señala y denuncia James sobre el colonialismo cultural en los juguetes, podemos pensar también qué tipo de ficciones, qué tipos de elementos propios o autóctonos nos permiten construir verosímiles ficcionales, quizás vinculados a nuestras identidades,
y que al mismo tiempo sirvan como un plus eh, de exotismo y novedad para mercados globales. Esto lo dejo para que lo piensen, pero me parece que es algo que tenemos que empezar a pensar estratégicamente, no lo digo solo yo, también lo dicen Dan Durgan Nalar, que es uno de los grandes game designers de Argentina, y que cuando ya lo he escuchado más de una charla, trae este tema a la palestra, ¿no? Chicos, vamos a seguir haciendo historias de caballeros y guerreros para el mercado anglosajón, cuando ellos ya tienen eso de sobra y probablemente no les interesa que se los venga a querer vender un argentino. Pensémoslo eso como estrategia, ¿no? ¿De qué queremos hablar? ¿Cuáles son los temas que nos parecen simpáticos, graciosos, jiteros o atractivos para un mercado de escala global? Que ese es el mercado destinatario del videojuego, en definitiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un poco de ese pinta tu aldea y pintarás el mundo que tenemos que, por el cual tenemos que interrogarnos un poco. Dicho esto, este rodeo que ya no tiene tanto que ver con Graciela James, pero que me pareció una reflexión que vale la pena tener en este espacio, decíamos, ella va a cargar contra esta idea de prejuicios y prenociones morales que de alguna forma vigilan sobre qué se juega y cómo, y dice hay que limpiar de eso, dejar el vacío intolerable sobre el que el hombre funda órdenes, porque no tolera el vacío, ¿no? Hay que decir también que esta idea del vacío intolerable la lleva a ella a elaborar una de sus conceptos nodales, que es que todos los juegos que existen pueden resumirse en tres juegos. La singularidad de esta idea radica en que si de lo que se trata es de eludir el insoportable vacío del caos para poder habitar en un orden, lo que ella va a sugerir es que básicamente todos los juegos se pueden resumir en tres. Y son los siguientes: el puzzle, la adivinanza y la rayuela. Ella dice, todos los juegos del universo son esos tres juegos. Y vamos a ver por qué. El puzzle implica el reponer un orden, el juntar los pedazos, las partes, en agruparlas y en hacerlas encajar. Es decir, suprimir el caos. La adivinanza supone reponer un faltante. Hay algo que no está, una idea, una información, una verdad oculta, escondida, que debe ser repuesta. Y la adivinanza repone ese faltante. Y en tercer lugar, la rayuela. Pero no pensemos en la rayuela, pensemos en la metáfora de la travesía. Tierra y cielo, un lugar donde partir, un lugar al que llegar. Entonces, estamos en el viaje transformador, en el viaje del héroe. Este momento de partida, ruptura del equilibrio, recomposición del equilibrio. Toda travesía es transformadora. Nadie llega al otro extremo sin haber sido transido por el viaje, por la experiencia. Entonces, para Graciela James, todo juego se remite al puzzle, a la adivinanza o a la travesía, es decir, a la rayuela. Esta idea me parece muy potente para que la pensemos siempre como un norte al que aspirar con nuestros juegos, porque estaríamos completando la experiencia lúdica en cualquiera de esas tres encarnaciones del juego. Dicho esto, finalmente, en Hagan Juego, señores, lo que va a haber es una invitación entonces a desmoralizar el juego y a pensar en esas derivas que tienen los objetos que son siempre rápidamente acusados, ¿no? De una suerte de ardidez del capitalismo. Sí, lo son, pero quienes juegan, quienes los utilizan de otro modo o por otros motivos. Esta es un poco la idea, ¿no? Ella está discutiendo o sea, está asumiendo el carácter que tienen de enajenantes los ardíes del capitalismo, pero al mismo tiempo no son los motivos por los cuales los chicos se conectan con esos juegos y juguetes, ¿no? Del mismo modo que todos los señalamientos morales que se puedan hacer respecto de la violencia, el sexismo, no sé, el antiambientalismo, ella va a decir, saquen eso de ahí, por favor, dejen a los chicos jugar, que es a través de los juegos
que se tramitan todos esos bajos sentimientos y pueden resurgir mejor elaborados. Y una idea nodal en esta es la de la violencia. De ahí que la editorial se llama Espíritu Guerrero, me dicen, y que tiene que ver con que, por ejemplo, la violencia puede ser solamente eso y un mal social, o puede ser la disciplina del guerrero. Y nos puede de algún modo poner en precalentamiento para acometer las tareas necesarias para restablecer un orden justo. Entonces ahí ya dan ejemplo de una película donde hay una banda de chicos maoríes que son básicamente pandilleros porque tienen una ascendencia tribal con la que reencontrarse y honrar, pero que la despilfarran o desperdician en el delito y en la exclusión y la marginalidad. Cuando se reencuentran con ese legado cultural, esa ascendencia tribal, pero la disciplinan, se convierten en guerreros, que es algo mucho más que ser un simple violento. Entonces, esta idea de que el juego puede ayudarnos a tramitar pulsiones que tenemos, lo hemos visto cuando vimos las dinámicas, todas son pulsiones que están en nosotros, por ser predadores o ser presas, por haber sido tribus que subsistían a fuerza de la ocupación territorial, por la necesidad de poder o tener que competir con, ¿no? Este tipo de cosas que aparecen pulsionalmente en nosotros. Ella dice que el juego, no lo dice, lo digo yo, pero creo que entender que ella propone que el juego las tramita de un mejor modo y nos hace mejores. Porque no las negamos, las ponemos en juego. Entonces, me parece que hay un elemento interesante cuando diseñamos, para no cohibirnos por elementos que estamos utilizando, sino para saber que lo estamos utilizando con una finalidad, que es la tramitación mediante el juego de estos elementos tan pulsionales. Cuando vimos todos estos aspectos vinculados a las dinámicas aparecían fuertemente ahí, ¿no? Y no son ni buenos ni malos, están ahí como estrategias adaptativas, que ocupar el espacio, necesitar un orden espacial, ser los primeros en llegar, correr a la presa o ser corridos como una presa, ¿no? Digo, todos elementos que están en nosotros, que subsisten porque fueron estrategias adaptativas que están marcadas en nosotros. Cómo el juego nos permite tramitarlas de un mejor modo y para ser mejores personas. Así que, bueno, este es el recorte que hacemos de la obra de Graciela James. Libro bellísimo y seguramente muy empobrecido por esta explicación, porque su fuerza y su poder radica en la belleza de su prosa, ¿no? Que nos arroja verdades como puños y que se hace, me parece, ineludible para tener en una biblioteca lúdica o de reflexión sobre el fenómeno lúdico. Sin más, nos vemos la semana próxima. Espero que haya servido. Hasta luego.